Cuando llegas al capítulo 16 de Romano, cuando empiezas a leerlo, ves una lista de nombres, ves una lista de saludos, y a veces nos saltamos los saludos, ¿no? Porque dices, bueno, esto no va conmigo. Este saludo era para esa persona en concreta, así que me lo salto. Tenemos que recordar que toda la escritura es inspirada por Dios, y eso incluye este capítulo 16 de Romanos. Fue escrito para nuestra edificación. Y aunque creas que de una lista de saludos a personas no podemos aprender nada, si esos versículos están en la Biblia, es porque algo tienen que enseñarnos. Cuando empiezas a escudriñar, a meditar un poquito en cada persona que se menciona y lo que Pablo dice de cada uno, entiendes por qué el autor nos dejó este capítulo en la Biblia. De personas de la Biblia yo puedo aprender, yo puedo tomar su ejemplo. El apóstol Pablo, después de habernos dejado este tratado de teología en cuanto a la salvación, es lo que más se habla en Romanos, habla de la fe en Cristo Jesús, de la práctica de la vida cristiana. Le vemos en este capítulo 16 abriendo su corazón a los hermanos en la fe, mostrando su amor por cada uno de ellos. Y si te fijas, hace mención de cada uno de los personajes. En este espacio Aprendiendo de hemos hablado de Febe, hemos hablado de Priscila, hemos hablado de Raquel, de Sara, de Ruth, de Noemí. Hemos hablado de muchas mujeres importantes en la Biblia. Pero vamos a hablar de este capítulo 16 de Romanos porque tiene también a mujeres que a lo mejor hemos pasado por alto. Y esas mujeres hoy tienen para nosotros una enseñanza. Versículo 6, Romano 16. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí hay un problema. Sí, tú dirás, ¿por qué hay un problema? Muy sencillo. El nombre de María era muy común. El de José también. Y en el Nuevo Testamento tenemos a muchas Marías. María, la madre de Jesús, María Magdalena, la hermana de Lázaro, la mujer de Cleofas y María también la madre de Juan Marcos. Por lo tanto, no podemos saber quién es esta María. Los receptores de la carta en esa época sí sabían quién era esta conocida María o desconocida María para nosotros. Esta María había trabajado con ellos, había trabajado juntamente con ellos, así que la conocían. Nosotros solo podemos leer su vida y no sabemos a ciencia cierta quién es esta María. La expresión ha trabajado mucho viene de dos palabras que significan mucho y duro, y la otra significa fatiga. En otras palabras, podemos decir que María, la desconocida, había trabajado mucho hasta fatigarse. Vamos a ir leyendo también los versículos para salir de dudas. Romanos capítulo 16, versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Punto final. No dice más. Trabajaba para el Señor en medio de los hermanos de la iglesia en Roma. Se utiliza la misma palabra en Lucas capítulo 5, versículo 5, cuando los discípulos estuvieron trabajando toda la noche y no consiguieron ningún pez. Este término tiene el significado de trabajar hasta agotarse, hasta no poder más. El trabajar mucho implica dificultad, implica problemas, y María estuvo dispuesta a ello. María es un ejemplo de mujer que no sabemos mucho más, pero que se gastó por los hermanos, por los discípulos, por la obra. El ser cristiano no es un camino de rosas, es un camino duro, es un camino difícil. Y hay hermanas en la fe, hay hermanas en las iglesias, hay hermanas en el ministerio que cada día se dan por amor a los demás, cada día, desde que empieza el día hasta que acaba el día, se da por amor a los demás. Y esta María tiene este versículo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y ya está, no dice más. Hay muchas mujeres en el ministerio, hay muchas mujeres en la iglesia, hay muchas mujeres en el hogar que trabajan mucho y se dan por el esposo, se dan por
por los hijos, se dan por los familiares, se dan por la iglesia, se dan por esas mujeres que han sido maltratadas, que han sido abusadas. Hay mujeres entre nosotros que miran más por los demás que por ellas mismas. Ponen en primer lugar a Dios, pero después se dan por amor a los demás. Y María es un ejemplo para nosotros. Yo conozco a muchas Marías, y no por nombre, ¿eh? Por ejemplo, mi madre se llama María. Pero me refiero en general. Hay muchas Marías que están entre nosotros y que están orando por ti, que están velando por ti. Hay muchas Marías que están en el anonimato, pero que trabajan día a día para la obra, que trabajan día a día para el Señor. Honremos a esas Marías. Versículo 7, Romanos 16. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Lo curioso de esto es que dice Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Lo curioso es que Junias es un nombre femenino, aunque otras versiones lo ponen como masculino. No hay una claridad y se supone que estos dos personajes eran marido y mujer. En cuanto a que Pablo los llama parientes, no se refiere a parientes de sangre, sino que eran judíos. En Romanos capítulo 1, versículo 3 hay referencias. Otra característica de ellos es que fueron encarcelados juntamente con Pablo, en alguna ocasión por causa de su fe. Recordar que Pablo perseguía a los cristianos, sean hombres y mujeres, y los metían en la cárcel. No podemos imaginar la relación tan íntima que llegaron a tener con Pablo, y ellos al estar en la cárcel, día y noche estaban juntos. Junias puede ser un nombre femenino. Otras versiones, como te he dicho, lo dicen como nombre masculino. Sea hombre o mujer, Pablo les menciona. Y hoy en día también hay mujeres a las que se las encarcela por predicar el evangelio. Pablo los conocía muy bien. No solo Pablo los conocía, sino también los demás apóstoles, ya que dice que eran muy estimados entre ellos. La expresión estimados es la misma que cuando hacen o ponen un sello en una moneda. Dejan una marca. De una manera figurativa, dejaron una buena marca en los apóstoles. Tenían una muy buena reputación entre ellos. ¿Cómo es la huella que dejamos en los demás? ¿Es buena o por el contrario es mala? Deja mucho que desear. La última información que nos dan de Junias y de su marido, si es que eran matrimonio, es que fueron antes de mí en Cristo. Lo que significa es que ellos se convirtieron a Cristo antes que Pablo. Curioso, ¿verdad? Y antes de que se convirtiera Pablo, perseguía a los cristianos. Pablo, Saulo, metía en la cárcel, mataba a cristianos y les daba igual que fueran hombre o mujer. Él no hacía acepción de personas, ¿eh? ¿Eres cristiano? ¿Eres seguidor del camino? ¿Eres seguidor de Jesús? A la cárcel. Versículo 12. Romanos 16. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Los nombres son raros, ¿verdad? Trifena y Trifosa. Parecen hermanas, ¿no? Podríamos decir que incluso, me atrevería a decir que podrían ser hermanas gemelas, ¿no? ¿Te las imaginas así? Yo me las imagino gemelas. Trifena y Trifosa. Estos dos nombres eran nombres gentiles no judíos. Trifena significa delicada. Trifosa significa exquisita. Por el parecido de los nombres y sus significados, parece que eran hermanas mellizas, pero no podemos estar seguros por completo. Lo podemos imaginar, pero a lo mejor eran hermanas y ya está. Lo que sí es seguro es que las dos tenían una muy buena estrecha relación y trabajaban juntas para la obra de Dios, trabajaban para el Señor. ¿De qué manera? No lo sabemos.
Pero si era en el Señor, podemos imaginar que harían todo lo posible para que el Evangelio se extendiera, para servir a los discípulos en Roma, para servirlos espiritual y físicamente. Y es interesante notar el tiempo verbal, que trabajan, es decir, que estaban en activo, que cuando Pablo escribió la carta, seguían trabajando en el Señor. No dice, saludos para Trifena y Trifosa que han trabajado en el Señor, en la obra del Señor. No, que trabajan, que siguen trabajando. Hoy en día hay Trifenas y Trifosas entre nosotros. Hermanas que trabajan en el Señor día a día. Lo curioso es el nombre de estas dos mujeres, Delicada y Exquisita. Curioso que estuvieran trabajando para el Señor, y yo me lo imagino así, trabajaban delicadamente y exquisitamente para la obra del Señor. Da igual quién eres. ¿Cómo es tu trabajo para el Señor? ¿Te está usando Dios? Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Versículo 12, mismo versículo, segunda parte. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra que ha trabajado en el Señor mucho. ¿Ves? Aquí dice tiempo pasado, ha trabajado. Las otras dice trabajan, y esta dice han trabajado, ha trabajado. El nombre de Pérsida viene de la palabra Persia. A lo mejor ese es el país donde procedía Pérsida. No lo sabemos. Cuando comparamos a Pérsida con Trifena y Trifosa, ya que se mencionan a las tres en el mismo versículo, podemos ver una diferencia. Y la acabo de mencionar, es el tiempo verbal. Cuando habla de Trifena y Trifosa utiliza un tiempo presente, cuando menciona a Pérsida es un tiempo pasado. Podemos concluir que Pérsida trabajó mucho para el Señor y ahora es una mujer mayor, o a lo mejor anciana, o a lo mejor, quién sabe, estaba a punto de fallecer y por eso ya no trabajaba, estaba enferma. Puedes sacar tus conclusiones. Sabemos que estaba viva, pero que había trabajado mucho en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida. Estaba viva, pero ya no estaba trabajando en el Señor como antes. Puede ser la edad, puede ser que estaba enferma, no lo sabemos. Ya no puede trabajar como Trifena y Trifosa, que estaban activamente trabajando, a lo mejor porque eran más jóvenes. Estaban en activo trabajando para el Señor, pero a Pérsida la menciona Pablo, saludadla. Y dice saludad a la amada. Es decir que cuando dice Pablo amada, muestra un amor puro. Muestra, yo creo que respeto. Respeto a esta señora mayor. Yo me la imagino una persona mayor. Pérsida. Hay muchas Pérsidas entre nosotros también, muchas hermanas mayores que llevan muchos años en el ministerio y las tratamos como madres espirituales, que cada día velan por la seguridad de sus hijos, hijos espirituales, también hijos naturales. Hoy en día hay muchas Pérsidas entre nosotros que ya no están trabajando como antes en el Señor por su edad, pero que ahí están, orando sin cesar. Físicamente a lo mejor no, pero espiritualmente tienen una edad de joven y claman cada día por nosotros. Honramos a esas Pérsidas que están con nosotros en el ministerio, en la congregación. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Vaya nombre Rufo, ¿eh? Yo ya te he dicho que Rufo tiene nombre de perro. Pero aunque un nombre para nosotros suena absurdo, fíjate, Trifona y Trifosa, exquisita, delicada, a lo mejor Rufo nos sorprende. Muchos han especulado, ¿quién era este Rufo? Muchos piensan que es el hijo del hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz al Gólgota en Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Ves? Se puede especular. Yo puedo pensar que
que ese padre, ese Simón de Cirene, sus hijos Alejandro y Rufo, este Rufo podía ser. Si en verdad era este hombre, hay que profundizar en la palabra. Era de Cirene, un lugar de la costa mediterránea del norte de África. Rufo era un hombre de color, al igual que su padre. Dios no discrimina por colores o razas, porque Él mira al corazón y usa a cualquier persona que somete a Él. Quizás cuando Simón ayudó a llevar la cruz, vio a Cristo y le reconoció como su Salvador, llevando así a toda su familia al conocimiento del Evangelio. Estamos especulando, estamos inventándonos un poquito lo que podría ser, ya que menciona a Rufo. Y ya no lo menciona más, lo menciona en Marcos 15:21 y en Romanos 16, versículo 13, así que podemos imaginarnos eso. Ahora bien, quien nos interesa es la madre de Rufo, porque hoy estamos hablando de mujeres de la Biblia. Cuando Pablo dice a su madre y mía, quiere decir que la madre de Rufo era la madre de Pablo. A lo mejor tú piensas eso, ¿verdad? Para que diga a su madre y mía. Lo que está Pablo diciendo es que en algún momento en su vida, la madre de Rufo cuidó y ayudó a Pablo como si fuera su propia madre, y con todo el cariño. Por eso la llama así, por los lazos que les unen de amor y cuidado. No está diciendo que es su madre natural, sino que fue una madre espiritual, que en algún momento en la vida de Pablo la ayudó. Porque si dijera que es su madre natural, lo diría al principio de sus cartas, lo diría incluso el narrador cuando menciona a Pablo, que mencionó que hacía tiendas, que trabajaba de esa manera, que fue instruido por grandes personas, y no menciona a la madre. Aquí está hablando de una madre espiritual para Pablo. Y hoy en día, por ejemplo, los que trabajamos en la ONG Remar, tenemos a muchas madres espirituales. Tenemos a muchas madres, como esta, que no sabemos su nombre. Solo dice la madre de Rufo. Es curioso, podría haber dicho Juana, madre de Rufo. No, pero dice la madre. Y me gusta porque, yo ya te lo he dicho en muchas ocasiones, cuando hay una mujer o hay un hombre que no se menciona su nombre, yo me pongo en su lugar. Por ejemplo, la mujer samaritana, esa mujer que va a sacar el agua, no dice su nombre, pero tú te puedes poner en su lugar, porque a lo mejor tú estás pasando situaciones como esa mujer samaritana. Por último, Julia y la hermana de Nereo. Saludad a Filólogo, el nombre también, versículo 15, Filólogo. Podríamos decir que trabajaba en algo, ¿no? Filólogo. A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Este versículo nombra 5 personas que podían estar en un grupo de la iglesia que se reunían en las casas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día las familias, los hermanos, reunirnos en casa porque el virus está allá afuera y la orden que nos han dado es de estar en casa. Pero nosotros podemos reunirnos en casas a orar. Filólogo es un nombre que significa amante de la palabra. ¿Tú amas las palabras? ¿Amas la palabra de Dios? Pero vayamos a Julia. ¿Quién era esta mujer? Julia era un nombre de lo más común para esclavas en la corte romana. Muchos comentaristas dicen que Filólogo, que también era un nombre común de esclavos, y Julia eran marido y mujer, pero no se sabe. En cuanto a la hermana de Nereo, no sabemos absolutamente nada, salvo que se ha encontrado una inscripción con ese nombre en la corte imperial. Esto he tenido que mirarlo en internet porque no sabía quién era Nereo. Pero otra vez vuelvo a mencionar la hermana de Nereo, es curioso. Madre de Rufo, hermana de Nereo. No menciona su nombre y yo me he preguntado, ¿por qué no menciona su nombre? Y a veces se nos reconoce a nosotros porque somos hijos de tal, hermano de tal. Y eso a veces está mal, porque no reconocen tu testimonio. Reconocen el testimonio de otra persona o conocen a esa persona antes que ti. ¿Te ha pasado? Hoy viene esta persona hijo de tal, pero no menciona el nombre. Más que nada porque se conoce a la otra persona antes que a tu misma persona.
Creo que se me ha entendido, ¿no? Puede que haya sido un personaje muy importante o de influencia en la corte romana. Lo que sí podemos decir de estas personas es que eran fieles al Señor, fieles a la obra, y Pablo lo resalta entre todos los santos que se reúnen con ellos. Pablo hace mención de ellos, brevemente, pero los menciona. Y nosotros podemos aprender de estas mujeres, podemos aprender de la madre de Rufo, podemos aprender de Trifena y de Trifosa, podemos aprender de, por ejemplo, Junias, de Pérsida, podemos aprender de María, otra María más, desconocida, pero dice que ha trabajado mucho entre vosotros, han trabajado en la obra, siguen trabajando en la obra del Señor, siguen trabajando en el Señor. Nosotros podemos aprender de estas mujeres. Mientras la sociedad las discrimina, mientras la sociedad crea ideologías de género, feministas, donde quieren poner ahora a la mujer por encima del hombre, donde en la sociedad el hombre ahora mismo está por encima de la mujer. A veces hay mujeres que son más grandes que los hombres, espiritualmente. Es curioso, ¿no?, que Romanos, esta carta, y Pablo menciona muchas mujeres, pero poco menciona a los esposos. Curioso, ¿verdad? Es decir, que había muchas viudas. Es decir, que seguramente estas mujeres habían perdido a sus esposos, a lo mejor en la guerra, o Pablo, como fue perseguidor de los cristianos, a los esposos los metió en la cárcel y los mató. Por eso había tantas viudas. Por eso las menciona Pablo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de todas estas mujeres que estaban en Roma, que estaban en la mente, en el corazón de Pablo? Este número de mujeres, yo pienso, si me equivoco, escribirme un mensaje, nos muestra la gran influencia que tenían en la iglesia primitiva y que lo siguen teniendo hoy en nuestros tiempos, en las iglesias. Dios usa mujeres de todo tipo, de toda clase, de toda raza, de toda educación. Fíjate la lista que hemos mencionado. Mujeres judías, griegas, romanas, esclavas, nobles, casadas, solteras, jóvenes, mayores. Las menciona Pablo por nombre o anónimas, como las madres, las hermanas de tal persona. Dios usa a cualquier persona. En nuestro caso, puede usar a cualquier mujer que esté dispuesta a dejarse usar por Él y para su gloria. Yo por eso honro a las mujeres. Honra a las mujeres del Ministerio Remar, que cada día se esfuerzan, que cada día están cuidando de los hijos, que cada día están en tiendas, que cada día comparten la palabra, hacen células. Donde el hombre no llega, ahí está la mujer. Yo honro a esas mujeres que hoy no pueden salir de casa y que están preparando a lo mejor la comida, que a lo mejor están preparando una lavadora, que están tendiendo la ropa. Esas mujeres que se quedan a cuidar a los pequeños. Esa labor que solo saben hacer ellas, porque son delicadas y porque le ponen ímpetu. No voy a menospreciar al hombre, no me voy a menospreciar a mí, pero lo que hace la mujer en casa, nosotros lo hacemos a duras penas. Y lo hacemos a veces rápido y porque se nos obliga, pero las mujeres lo hacen con esfuerzo, con delicadeza. Por eso las honramos. Y yo por eso en esta mañana honro a estas mujeres que están en el Ministerio Remar y están en nuestras iglesias. A ti que nos estás escuchando a través de YouTube, que no te conozco, a ti te honro. A ti que nos escribes un mensaje, que participas con nosotros. Todas ellas eran fieles, eran trabajadoras. Alguna incluso había expuesto su vida por Pablo. La mujer tiene un papel muy importante en la iglesia. Su campo misionero, en primer lugar, son sus propios hijos, son su familia, pero luego su área de influencia es tan grande en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y también en medio de la sociedad. Esto es un toque de atención para esas ideologías de género, feministas, feminazis, como las quieran llamar, que están degradando al hombre. Que a lo mejor el hombre, a lo mejor nosotros tenemos nuestra culpa. Pero al final se está pagando a todos. Como por ejemplo el baile ese de ¿el violador eres tú? Habían hombres con sus esposas y estas mujeres señalaban a ese hombre que a lo mejor no tenía la culpa,
pero que al final se les mete a todos en la misma bolsa. ¿Dónde están estas mujeres que menciona Pablo? Hoy están con nosotros, están en el anonimato, están en las iglesias, están en los ministerios, están en Grecia, en Lesbos, dando de comer a refugiados. Están en casas, en cuarentena, cuidando de la familia. Dios usa a las mujeres para animar, para ayudar, para alentar a sus siervos. Y Pablo reconoce que muchas mujeres le han ayudado en su ministerio. Pero ¿cómo pueden ayudar las mujeres hoy en día también a la sociedad, a los pastores, a sus esposos? Orando por ellos, respetándolos, estando sujeto a ellos, no criticarlos, dándoles palabras de ánimo también. Compromiso. Compromiso en la iglesia. Eso es lo que había en tiempos de Pablo. Hoy en día también. Este mensaje va para todas esas mujeres que se esfuerzan cada día por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a sus hijos, por amor a su esposo. Aprendiendo de hoy el ejemplo de Romanos capítulo 16, donde menciona muchas mujeres con nombre y otras anónimas. Radio Solidaria, una radio comprometida.